Gracias por el espacio, me parecieron muy interesantes las presentaciones hasta acá y voy a seguir un poco, pienso, en una línea similar. A mí me obsesiona bastante este tema de la salud del futuro, pero la verdad es que sé bastante poco. Y el primer planteo que tiro sobre la mesa es que esta es una pregunta que creo que es la principal pregunta que todos nos hacemos, los que estamos involucrados en la salud, y es la gran pregunta del sector. ¿Cómo va a ser? eh, ¿Cómo van a ser los próximos 10 años? Y la verdad es que no hay una respuesta. Sí hay cierta inevitabilidad que uno puede ver en los avances de la tecnología, en cierto cambio de modalidades de la atención, pero cómo todos estos factores van a confluir en una nueva forma de pensar la prestación médica y en general la salud de los ciudadanos, la verdad que nadie lo sabe. Yo ahora voy a plantear una serie de preguntas que me parecen relevantes. O directrices, ¿no? Grandes vectores. Uno es la atención virtual o presencial. Acá lo que están viendo es, obviamente, cómo cambió la visita al consultorio versus la atención virtual en el pico de la pandemia. Después, de ser prácticamente cero, la atención virtual quedó en 20 y pico por ciento. Ahora, ¿cómo va a seguir esto? ¿Va a mantenerse en este nivel? ¿Va a crecer aún más la atención virtual? Nadie lo sabe con exactitud, pero en esta dicotomía entre virtualidad y presencialidad, no solamente en la salud, sino también en el trabajo en general, es en donde estamos. Otra situación, otra gran directriz. El tema de la descentralización, esto es algo que ya viene pasando hace muchos años, en particular el auge de los procedimientos ambulatorios a partir de la década de los 90, cambió la configuración y el rol del hospital en la salud. Ahora, en algún punto esto es solamente el comienzo. Hay jugadores hoy que atienden solo la atención primaria en locaciones cercanas a los shoppings o de alta circulación. Está todo el tema del cuidado crónico en la casa a través de cada vez más dispositivos diagnósticos y de monitoreo que pueden ser fácilmente distribuidos en la casa o en cualquier lugar. Hay corporaciones grandes que no tradicionalmente están vinculadas en la salud, que tienen hasta sus propios financiadores y prestadores para volúmenes enormes de empleados. ¿Cómo va a quedar esta descentralización? ¿Cuánto el rol del hospital va a ser reconfigurado? Pensemos que el rol del hospital como elemento central y articulador de toda la salud es un concepto bastante moderno, ¿no? Esto está cambiando. El tema de la sustentabilidad económica de la que habló Cherro, Jorge, al principio del día, ¿no? Esto claramente la pandemia tuvo un impacto en los márgenes de los prestadores, cambiando un poco el mix de las prestaciones, pero esto ya venía desde antes, es un tema bastante transversal en los sistemas de salud y en las regiones del mundo, y es un desafío. Los tratamientos cada vez cuestan más, por buenas razones en muchos casos, y la verdad es que los recursos son limitados. Tiro otras preguntas. Consumerización de la salud. ¿Esto qué es? Básicamente es pensar al paciente como un consumidor y no solamente como un paciente. Empieza a jugar el tema de la experiencia, como también hablaba muy bien Diego en la presentación anterior. Empieza el rol de la marca, ¿no? De la marca que vincule a un consumidor con su efector de salud o con su red de salud. Nuevos modelos de financiamiento, el tema de pagar por valor, es decir, por gente sana y no por cantidad de procedimientos, la consolidación y la globalización, que hace que la medicina ya deje de ser local y tenga un alcance a partir de la virtualidad y a partir de grupos que abarcan muchos países, que tengan una impronta global. Ingresos de los gigantes tecnológicos, como decía también Diego, Amazon tiene una farmacia, Apple tiene wearables o devices que permiten medir muchas funciones vitales y que pueden ser usados para tratamientos, sobre todo para predecir potenciales problemas de salud. Nuevas especialidades, la medicina se va a seguir orientando o organizando en términos de las oncologías, ¿no? Cardiología, oncología, o va a haber nuevas especialidades que como le den una impronta a la cuestión interdisciplinaria y estos nuevos skills necesarios. Muchas interrogantes. Ahora yo planteo, me voy a mover un poco de los interrogantes, que son realmente apasionantes y que hace en algún punto apasionante vivir este momento dentro de la salud, para decirle un par de cosas que sí sabemos. Una cosa que sí sabemos y que está documentado de nuevo
transversalmente en el mundo es que la salud es ineficiente. Entre el 20 y el 30% de todo el gasto total se pierde. Esos son 4 trillones, o sea, 4.000 billones de dólares en todo el año, en todo el mundo por año. ¿Cómo es este desperdicio? Clínico, por variabilidad injustificada de la práctica médica, o por ineficiencias, por tasas de uso inadecuadas, por equipamiento que se compra y no se usa al 100%, etcétera, etcétera. Otra cosa que sí sabemos, y es muy relevante para el tiempo actual, es que la salud es el sector de la economía que más datos genera. Estos datos están en el orden de esa palabra que ven ahí que se llama zettabytes, que es 10 a la 21, un número medio inconcebible, bytes, y que esto se duplica cada 73 días en todo el mundo. Ahora, lo más impactante de todo es que el 3% se usa, el resto permanece en los silos, que son los sistemas de información, tanto de los prestadores como de los financiadores, como de los dispositivos o de las compañías farmacéuticas. El 97% no se utiliza. Esto tuvo una progresión que yo viví en mis 15 años de trabajar en el sector. Yo la viví, quizás una parte inicial la viví como estudiante, donde ya participaba ayudando a mi viejo en unas cuestiones más técnicas, que es esta progresión del proceso de datos, en donde primero teníamos datos pero no podíamos usarlos, fichas médicas en papel. Después, en el segundo lugar, tuvimos datos, pero estos datos estaban retenidos en sistemas muchas veces incompatibles, que eran silos de información. Y pasamos a una tercera fase, que es ahora estos datos pueden generar reportes, pueden ser distribuidos estos reportes, pueden generar indicadores. Ahora, ¿esto es suficiente para la magnitud del desafío que tenemos? Mi opinión es que no, es la opinión de Uru, de la empresa que yo fundé. ¿Por qué? Porque los reportes, si no se trasladan en acciones, realmente no terminan impactando en la realidad, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que los sistemas hospitalarios, el RIS, el PACS, el LIS, muchas siglas, el sistema, el HIS, el Sistema de Información Hospitalaria, y muchos datasets, millones de datasets, zettabytes de datasets, como les decía antes, no tienen un camino fácil hacia la acción. Hay mejoras, hay calendarios, hay indicadores, hay desvíos, pero el camino y la cantidad el gap, la distancia que hay hacia la acción, a la mejora es amplia, es grande. Lo que estamos tratando de hacer con Uru, nuestra visión es romper estos hilos, nuclear toda esta información en una sola infraestructura de datos moderna, a la que llamamos nuestro Healthcare Data Cloud, o sea, un Data Cloud específico para almacenar información de salud, con las capacidades de homogeneizar las nomenclaturas, empezar a hablar un mismo lenguaje, que esto permita aplicar, como ya lo estamos haciendo, modelos de Machine Learning o inteligencia artificial, y que convierta directamente estos hallazgos en acciones emergentes y en recomendaciones concretas que se distribuyen al lugar donde son necesarias, que impactan al usuario y al profesional o al administrativo que los necesita, y se monitorea y se orquesta ese equipo hasta que la acción está completa. Concretamente, ¿cómo hacemos esto en Uru? En términos prácticos, en qué esto termina? Hay un producto que es el Explorer, donde básicamente lo que hacemos es consolidar toda la información en un mismo lugar. Permitimos a los usuarios, tanto médicos, directores operativos, administrativos, gerentes de administración, médicos o cirujanos individuales, hacerle preguntas a este dashboard y poder elegir aquellas métricas que son relevantes para monitorear y hacer alertas cuando hay algún desvío sobre, por ejemplo, patrones de agendamiento, sobreestimaciones o subestimaciones, trabas o fricciones en un circuito, por ejemplo, de un paciente quirúrgico o de diagnóstico. Descubrimos con el tiempo de aplicar esto en decenas de hospitales que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque con el grado de sobrecarga cognitiva, que no les tengo que explicar a ustedes, que seguro la mayoría trabajó o trabaja en prestadores, que tiene el personal de salud, no está ese tiempo, ni esa disposición, digamos, energética para separarse, analizar un sistema y recibir la alerta. Entonces lo que nosotros creamos son los Guru Tips, donde básicamente distribuimos esta pauta de acción directamente al celular
de la persona que necesita tomar la acción, y con la menor fricción posible. ¿Esto que implica? Hacerlo, por ejemplo, con una herramienta que ya use como WhatsApp. ¿Qué le presentamos? La pauta de acción, le presentamos la evidencia, en el caso que la necesite, puede hacer clic, puede ver la evidencia, puede confiar en que los datos digamos, están reflejando un análisis correcto y luego tomar la acción. Eventualmente, las personas directamente van a actuar con el GuruTip en sus manos. Ahora, hay un tercer nivel, o esto termina confluyendo en lo que yo llamo casos de uso. Y les voy a nombrar dos concretamente, porque en definitiva estas alertas o estos mensajes sirven para tomar acciones. Uno es, nos pasó con prestadores que son clientes nuestros, uno es cómo definir el número exacto de la enfermería en un piso de internación para maximizar al mismo tiempo la eficiencia operacional, es decir, el uso de recursos del hospital y la experiencia y el tiempo de estadía de los pacientes. Resulta que esto puede ser analizado a partir de los múltiples puntos de datos que genera la visita de la enfermera a las habitaciones, los tiempos, la permanencia, las prácticas que se realizan. Y hay un hallazgo contraintuitivo que no implica más visitas, claramente no implican mejor experiencia ni mejores resultados, en particular implican interrupción del descanso a la noche, pero más allá de eso hay un número preciso que puede ser coordinado día a día y que además, cuando uno va a coordinar esta dotación, es muy difícil muchas veces porque hay trabajo administrativo, hay ausencias, hay una definición de la dotación. Lo que también puede hacer Guru es usar estos hallazgos de los circuitos de enfermería para definir la dotación necesaria, no requerir que una persona arme la dotación todos los días o todas las semanas involucrando horas de trabajo manual, sino que directamente el estafeo, el staffing y los turnos son generados automáticamente, y en el caso de que sean necesarias coberturas, se disparan automáticamente los mensajes a los enfermeros y las enfermeras relevantes, que hagan sus cambios, por ejemplo, de franco, para cumplir con esta dotación necesaria para maximizar la experiencia. De esta manera se logra cumplir con el objetivo 100% alineado a la evidencia. El otro ejemplo es en un bloque de 18 quirófanos, en donde el análisis histórico indicó un mismatch, una diferencia entre la cantidad de dotación de instrumentadoras y el perfil y el mix de prestaciones que se hacían allí. ¿Cómo sabemos cuál es el mix adecuado? Bueno, por la ventaja que tenemos de tomar datos no de un prestador ni de una red, de decenas de prestadores en distintos lugares del mundo, buscar estos pares comparables, saber cuál es la dotación adecuada y entender a dónde hay un gap. De esta manera, en este caso, se reasignó. Miren qué ejemplo tan particular y tan simple, pero se reasignó una instrumentadora todas las tardes por 6 meses, generando más de 30.000 euros de ahorro para este hospital y, en definitiva, una mejor distribución de sus recursos. Pero no solamente eso, también el hospital se puede comparar contra los mejores en su mix de prestaciones y entender cómo está estimando las cirugías, no solamente cuántos recursos de instrumentación está utilizando, sino cómo compara esto contra el costo de otros hospitales, ¿no? Esos son casos de uso para los cuales la inteligencia artificial tiene un rol. Y voy un pasito más allá, y con esto cierro. ¿Qué pasa? Si además de hacer casos de uso individuales para los hospitales, podemos identificar las mejores prácticas de todos estos cientos de hospitales a partir de generar benchmarking y entender de qué manera se hacen mejor las cosas basadas en la evidencia. Bueno, lo que tenemos acá es en definitiva el resultado final de todo esto, que responde la pregunta que les hacía al principio. Si nosotros podemos generar como un gemelo digital de cientos de hospitales del mundo, entender qué funciona, qué no, orquestar a los profesionales para que hagan esto, para que tomen las mejores decisiones, lo que podemos saber emergentemente es qué funciona y qué no funciona y qué podría funcionar mejor. Y de esta manera, esta salud del futuro, esta estructura ideal que pueden tener las interacciones dentro de los prestadores, pero también de los prestadores con sus distintos otros elementos del sistema, no tengo que adivinarlo, sino que lo puedo ver por la información y por la data agregada de cientos de hospitales en estos gemelos digitales construidos 100% a partir de datos digitales.
Acá les traigo un ejemplo de Rosario, de Grupo Gama, en donde Uru aumentó el volumen quirúrgico, generó una mayor utilización de los bloques, redujo la sobreestimación y subestimación de los procedimientos y en definitiva generó un retorno de inversión. Hoy, parte de hacer lo que predico implica que el objetivo central de Uru es abarcar cientos de hospitales en todo el mundo. En particular nos enfocamos en América Latina y España. Tenemos nuestra mayor base de clientes en Argentina, pero estamos creciendo mucho en España, en Centroamérica y en Colombia. ¿Por qué es esto? No es solamente por una cuestión de ambición, digamos, emprendedora, sino porque, como les contaba, el sistema mejora cuanto mayor cantidad de procedimientos analizamos. El prestador mejora el valor que obtiene a partir de nuestro Data Cloud, cuanto mayor es la cantidad de otros prestadores que alimentan la inteligencia de Uru. Por eso es tan importante acá pensar a lo largo y a través de geografías, porque la escala genera mejores hallazgos y en definitiva mejor valor para el paciente. Y cierro con esto. Porque esto no se trata, en definitiva, Eric Topol es un referente para pensar en estos temas, es cardiólogo, escribió un libro muy bueno que se llama Deep Medicine, que se los recomiendo, pero me interesa esta cita que es: la inteligencia artificial, el fin último, no se trata de reducir errores, de reasignar mejor la eficiencia del trabajo, o inclusive generar diagnósticos mejores. Todas estas cosas son súper relevantes, obviamente, pero de lo que se trata es de llevar al máximo el potencial del ser humano, del equipo de salud, que en definitiva es lo que genera el componente irreemplazable dentro de la salud. ¿Para qué? Para impactar sobre el paciente, ¿no? Y esto sí tiene un potencial infinito. No estamos hablando de puntos porcentuales de algo. Estamos hablando del potencial humano de generar salud, ¿no? Y esa es, en definitiva, la visión más amplia y para mí más estimulante y que me genera mayor optimismo. Así que bueno, gracias por el espacio y espero poder después conversar con ustedes.